Muchas veces los centros del profesorado, las personas que nos dedicamos a formación, a veces pecamos y picamos de dos formas. Pecas de que te traes a lo mejor al que va a tener mayor acogida y mayor índice de satisfacción en lugar de traerte a quien realmente va a formar a la gente. Si tú te traes a alguien que pone a currar a la gente, a que la gente se esfuerce, a que lo otro, pues hay mucha gente porque no le gusta. Ahora, si tú te traes a un showman, ¿vale? Y yo me defino como showman, ¿eh? Que te monte un espectáculo y te vaya, ¡oh, qué guay! ¿Qué te lleva? Esa es la pregunta. ¿Qué te lleva? Pepe Brescia, una de las cosas que él tenía y que me inculcó fue la evaluación continua y formativa. Y no hablamos de las excremencias actuales, ¿no? De tanto indicador, tanta cosa, no, a nivel práctico. ¿Qué juegos funcionan? ¿Consiguen el objetivo? Sí o no. Pero lo que creo que es más importante es que a nivel social tomemos conciencia de la importancia de que nuestros niños y niñas aprendan que todo no es inmediato, que es necesario esperar un poquito a la recompensa, que hay que esforzarse, que hay que buscar alianza, que hay que aprender a sufrir. Y el carácter social no se puede forzar. Eso emerge, eso no se puede forzar. Pero es clave, sobre todo, disfrutar de esta profesión, y si no disfrutas tienes que ser muy profesional, porque tú puedes no disfrutar y ser profesional. Y te pongo un ejemplo. Pepe Arjona, Leónidas Arjona, bienvenido aquí a una nueva edición más de Charlamos sobre Educación, en este caso, educación física. Los que estén ahí desde la pantalla no saben que él y yo llevamos ya aquí un ratito calentando motores, contando anécdotas, experiencias pasadas, tenemos bastantes cosas en común, aquí el señor Pepe y yo. Bueno, ¿y quién es Pepe? Pepe, yo, la verdad que para mí es una persona que yo la destaco primero por su pasión, por su implicación, por supuesto que es un showman, una persona con una curiosidad expansiva, profesor, maestro de educación primaria en el CEP de Antequera. Y tengo por aquí en la chuletilla, también sigues trabajando en la dirección, si no me equivoco. Sí, tristemente sigo siendo el director, sí. Mucho mérito, ¿eh? Hace poco hice un trabajo sobre la dirección de centros que tiene también ahí su cosita. Él mismo se define como un flipado de la inteligencia artificial, que también ahora tocaremos un poquito ese apartado, amante de la ficción, de la gamificación. Ha dirigido actividades creativas y gamificadas como la lucha de clanes, la aplicación fantasmal, Hip Hop Talent Show, entre otras muchas, y donde participaron docentes de toda España. Además es autor del libro Aprender de la ficción, los apuntes del joven, en el que explora cómo trabajar la inteligencia emocional a través de obras de ficción, como series y películas. También ha impartido charlas como El viaje del héroe y su relación con la superación de procesos de crisis, donde utiliza conceptos como la gamificación para crear experiencias educativas innovadoras. Aparte, también ahora estás en algunos proyectos que te preguntaré más adelante, inmerso. Pero bueno, Pepe, como te decía, profesionales, bajo mi punto de vista, como la copa de un pino, con un hambre siempre de crear, de innovar, de construir y de aportar su granito de arena, que en eso consiste esto llamado educación, en este caso educación física. Pepe, Leónidas, en primer lugar, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Pues nada, muchísimas gracias por la oportunidad. Para mí este tipo de entrevistas pues son siempre una oportunidad de disfrutar, porque se aprende mucho, y compartir una forma también pues de asentar lo que se tiene, tomar perspectiva y, por supuesto, disfrutar de un rato entre amigos, que es lo que estamos haciendo, ¿no? Escuchándote me venía la frase de Paulo Coelho, tan amado por uno y defenestrado por otro, de que los guerreros de la luz caminan por el mundo y se reconocen por la mirada. Así que aquí estamos, nos reconocimos virtualmente en Madrid hace ya unos cuantos meses, parece que fue ayer, pero hace unos cuantos meses, y al fin hemos conseguido llegar aquí. Antes, off the record, hablábamos también de un compañero, Raúl, que trabajaba en un centro de compensatoria. Yo estuve también en un centro complicado, era muy complicado en mi época, en el centro de Málaga, y precisamente en la situación más crítica, precisamente una de las frases del Caballero Oscuro, ¿no? Que cuando más oscuro está es justo antes de amanecer, ¿no? Recuerdo un momento en que casi dije, no puedo más,
no puedo, es decir, no puedo con esto, ¿vale? Hablamos de situaciones críticas, ¿vale? De llamar a la policía, de historia, una cosa muy, muy complicada. Pues hice amistad precisamente con el conserje, don Miguel Fenech, que a día de hoy tiene 80 y tantos años, el hombre jubilado, por supuesto, estaba a punto de jubilarse, uno de mis mejores amigos, desde donde menos te lo podía encontrar surge un amigo, y a partir de ahí ya empieza a establecer redes, otros amigos, otros que se incorporan, otros que hacen el equipo, y precisamente haces tu tribu, ¿no? A la que hace referencia precisamente Ken Robinson en el Elemento, y poco a poco pues va haciendo que la realidad vaya cambiando, ¿no? Nosotros yo estoy muy cerca de dos situaciones populares, una de ellas más popular en España, que es el momento Fernando Fernán Gómez, ¿no? ¿Vale? El momento Fernando. Yo estoy muy cerquita. Yo me tomo las cosas con humor. Yo, incluso alguna vez que en público he hecho alguna crítica, claro, como la gente conoce mi tono jocoso, pues creen que estoy de broma. Digo, no, ahora no estoy de broma. Y aparte del momento Fernando Fernán Gómez, pues también quizá recuerdo dos películas más. Una sería Un día de furia de Michael Douglas, que es un tío que un día se le va la cabeza y la monta, y Un ciudadano ejemplar de Gerard Butler, que precisamente interpretó al gran Leónidas en la película 300, la adaptación de Frank Miller al mundo del cine. Así que, bueno, ahí está la cosa. Pues mira, hablando de Gerard Butler y de Leónidas, me lo deja casi en bandeja, ¿no? Un poco por curiosidad. ¿A qué se debe? ¿Ese apodo viene realmente por esta película, como me has dicho? No, ¿De dónde viene el apodo del rey de Esparta? Leónidas. Sí. Bueno, realmente era uno de los reyes de Esparta. Había alguno más en Esparta. Pero todo viene precisamente de mi proyecto para las oposiciones. Yo me saqué la plaza en 2003. Por educación física en primaria, y precisamente la unidad didáctica esa mágica que me servía para cubrir la mayoría de los temas, porque en aquello entonces tú sacabas las bolas y tenías que defender el tema durante media hora y después una aplicación didáctica de ese tema. Pues tenía la mega unidad didáctica, mega programación unidad didáctica que me servía para abordar la mayoría de los temas. Y esa era precisamente inspirada en la mitología griega, ¿no? Aparecía como unos Juegos Olímpicos, todo partía de antigua Grecia, entonces investigué mucho en la carrera también, investigué sobre el mundo greco-romano, pero sobre todo me centré en Grecia, la Grecia clásica, y entonces, claro, ahí empecé a tener una fuente de información que era una página web llamada tesalia.com. Ahí encontré prácticamente pues todo lo que yo necesitaba en una época en la que no era tan sencillo acceder a libros como hoy en día, y empecé a investigar. Me apasionó. De hecho, todavía mis compañeros de facultad conocen un diaporama que hice entonces hablando de Hermes, mensajero de los dioses y dios del comercio, conocido posteriormente con el nombre de Mercurio. Nombre, suponemos, será más familiar. Todavía me encuentran y me lo sueltan, ¿no? A raíz de ahí, pues mi pasión por la mitología griega, tiro años para atrás. Mi padre fue mi maestro de sociales en primaria, en sexto. Y yo, en el instituto, historia, para darle por saco a mi padre, yo suspendía. Y en primaria a mí no me gustaba la historia, pero cuando contó mi padre lo que era Esparta, o sea, yo aluciné, decir, madre mía, qué pasada. Entonces, claro, imagínate cuando años después tú ves la obra de Frank Miller adaptada al cine. Cuando la ves ahora en Blu-ray ha envejecido un poquillo regular, pero aquello fue una pasada. Entonces, de todo esto que te acabo de decir, surge por un lado mi grupo de música, ¿vale? Tenía un grupo de rock, se llamaba Tesalia, precisamente era un homenaje precisamente a la fuente de la que yo saqué todo. Los tesalianos dicen que por lo visto se aliaron con los persas. Eso no lo tengo tan claro, pero parece ser que traicionaron a los espartanos, ¿vale? Pero eso vamos a dejarlo para otro día. Y entonces, a mí el nombre de Leónidas me ha gustado mucho, también por el futbolista, ¿vale? Un futbolista brasileño se llamaba Leónidas. Y mi padre siempre ha hecho mucha referencia a ese nombre, hasta el punto de que me planteé, si algún día yo era padre, ¿qué nombre le podría poner a mi hijo? Y me gustó Leónidas, me gustó. Entonces, bueno, los dioses del Olimpo me trajeron a una chica y entonces le pusimos Lola como la faraona, ¿vale? Pero si llega a ser chico, Leónidas podría haber sido uno de los nombres. Entonces, como el mundo del rock, lo otro, yo necesitaba un nombre artístico. Tuve un nombre previo que no terminó de cuajar, que era un personaje de rol que yo tenía.
Y finalmente, pues Leónidas cuajó, tanto en el ámbito musical como en lo que son las redes, y ya pues eso, hay mucha gente que me llama Leónidas, ¿no? Que no me llama Pepe, que es mi nombre real, del día a día, ¿no? Leónidas es, digamos, pues artístico, y para las redes, el eje de referencia. Y fíjate, en torno a la educación física, la mitología griega, ese reconocimiento a mi padre como guía, como referente, ¿no? En ese punto del conocimiento de la historia, pues entró precisamente a ese punto específico que es Leónidas como nombre artístico. Qué bueno. A mí me encanta. Yo siempre soy un apasionado, también Leónidas, pero más que antes, somos generación. A mí la serie de dibujos animados que más me marcó, Bola de Dragón, por supuesto. A mí ya me generó aquí, ya de querer ponerme fuerte. Yo soñaba que hacía ondas vitales. Espera. Dale ahí. Yo aquí atrás también tengo algunos muñequitos. ¡Oh! Las bolas mágicas de dragón. Ostras. Eso es, ¿sabes qué? Eso es joya. Eso vale su peso en oro, pero no por el bronce, sino por... No he pedido el deseo, ¿sabes? Todavía lo tengo ahí, por lo que va a pasar, ¿sabes? Y todas esas series siempre digamos que han conectado mucho conmigo. Y luego, pues todo lo que viene siendo la historia que tú dices de la antigua, de la Grecia clásica, ¿no? Esas batallas épicas, ¿no? De cómo un grupo de 300, que bueno, que sí, también un poco, no, 300 exactamente no sería y tal, pero bueno. Sabemos de qué hablamos, pero al final son esos valores, ¿no? De honor, de dignidad, de defensa, ¿no? Que a mí, por ejemplo, pues siempre me han captado mucha atención. Y al igual que también, que lo recuerdo ahora, los Caballeros del Zodíaco, que también me fascinaban, y sé que tenés que tener alguno, ¿a que sí? Sé que tú y yo, sé que... Aquí tengo a Iki, mi favorito, el Fénix. Es increíble. Bueno, yo hacía, súper rápido, yo llegaba a diseñarme con el cartón de las cajas de leche. Leónidas cogía la parte blanquita y yo diseñaba, y yo me llegué a hacer la armadura de Pegaso. Con los clics, enganchártelo, pues lo enganchaba, pues ponerme yo aquí mi antebrazo, por aquí con mi pecho, y joder, yo mismo, en aquellos tiempos donde nos quedábamos jugando o en la calle de nuestra casa, eran momentos muy, vamos, que recuerdo, me ha evocado esos momentos tan buenos. Pues, Leónidas, siempre hago esta pregunta a todas las personas que pasan por este canal, y tú no vas a ser menos. Y es la siguiente: bajo tu punto de vista, ¿qué competencias crees que debe tener un buen o una buena profesional de la educación física? Bueno, yo en ese aspecto, como bien te habrán respondido otras personas, la respuesta no es concreta. Yo tuve la suerte de recibir las prácticas de magisterio a manos de don José Breccia Sánchez, Pepe Breccia, que jugó en el Málaga precisamente. Fue uno de los artífices cuando el Málaga le metió 6-2 al Real Madrid, creo que fueron 6-2 en los 80. Y Pepe Breccia, una de las cosas que él tenía y que me inculcó fue la evaluación continua y formativa. Es decir, tú diseñabas tu sesión. Tú tenías tus libros, yo tenía unos libros de escuela española que tenían para poder trabajar prácticamente todos los contenidos del territorio MEC, que aquí en Andalucía lo teníamos reducido a 3 bloques de contenido en aquello entonces, pero a mí me gustaba la referencia de 5 bloques, que yo integraba en los 3 que teníamos. Y entonces, pues, hacías tu diseño, ¿para qué? Para que te sirviera para el año siguiente o para dentro de 2 años, porque nosotros trabajábamos por ciclos. Digamos que hacíamos una programación para el primer ciclo, otra para el segundo, otra para el tercero, que adaptábamos en los diferentes niveles, primero y segundo. Al año siguiente, otra programación distinta, pero tú ya tenías en la recámara la que habías hecho el año anterior evaluada para ponerla en marcha. Entonces, los domingos por la tarde, yo dedicaba el tiempo precisamente a programar toda la semana, a diseñar todas las sesiones, y la primera vez que yo daba la sesión era la primera evaluación que recibía esa sesión, tanto cada una de las dinámicas como la sesión en general con respecto al cumplimiento del objetivo. Y no hablamos de las excremencias actuales, ¿no? De tanto indicador, tanta cosa, no, a nivel práctico. ¿Qué juegos funcionan? ¿Consiguen el objetivo? ¿Sí o no? ¿En qué me he equivocado? Aquí, en vez de hacerlo una actividad global para todos, vamos a hacer cuatro estaciones y hacemos rotaciones. Esto lo planteamos así. Aquí, en este juego, si les doy las picas antes de hacer no sé cuánto, me van a generar este problema. Entonces, esa sesión se iba evaluando a lo largo de la semana. Con lo cual, el último día era la mejor versión de esa sesión. Y al año siguiente
mejor dicho, 2 años después, tú ya partías de la mejor versión de esa sesión. Ese sería el primer objetivo, ¿no? Primera competencia clave que para mí tiene que ser esa evaluación continua y sistemática. Es más, era terminar la clase y en el intermedio que ibas tú de una clase hasta la otra, ya hacíamos la evaluación. Dicho esto, otra de las cosas que aprendí de Pepe y creo que es clave hoy en día, a mí mucha gente me hace mucha gracia cuando entramos en el tema de la gamificación y te dicen, hombre, es que eso hay que dedicarle mucho tiempo. Y digo, bueno, es que estas cosas son muy relativas. Yo como siempre digo que los de educación física no hemos tenido libros y hemos tenido siempre que crear nuestras propias sesiones, estamos acostumbrados precisamente a crear materiales. ¿Qué pasa? Si tú creas un material, lo pones en marcha y no lo registras, y me refiero dejar todo lo necesario para ponerlo en marcha más allá de tu cabeza, ¿vale? Si tú no haces eso, ese material se te va a olvidar y va a tener que hacer otro otra vez y otro otra vez y otro otra vez. Con lo cual, lo que a día de hoy, como profesional de la formación y profesional de la educación física, cuando daba clase, hace tiempo ya que no doy clase directa, yo hago una experiencia, yo la registro paso a paso para que cualquier persona pueda ponerla en marcha, con todos los materiales necesarios. ¿Vale? Aquí se consiguen varias cosas con esto. Y una de ellas, por supuesto, que si yo lo hago para que cualquier persona lo vea y lo pueda reproducir, yo dentro de 2 años, yo no me voy a acordar cómo era esta dinámica. Te pongo así, los patitos, no sé qué, pues yo no me acuerdo ya. O aquí se hace la dinámica del corazón abierto. Pues yo qué sé qué es lo que es esto. O la de la espada sagrada, pues no sé qué es lo que es. En el momento lo sabes, pero cuando pasan 2 años no te acuerdas. Entonces, sistemático y, por supuesto, registro de todo lo que tú hagas con todas las propuestas de mejora. Con lo cual, uniendo las dos cosas, primero, ese registro, esa evaluación sistemática y después el registro de todas las mejoras que has aplicado durante esa semana para aplicarlo dentro de 2 años, pues te va a dar un abanico pues brutal de materiales que puedas aplicar. Entonces, volviendo al tema de la gamificación, si yo planteo un proyecto, sí, voy a tardar mucho en hacer muchas cosas, pero en ese proceso voy a aprender a manejar aplicaciones que cuando ya lo utilice otra vez, ya sé manejarla. Voy a generar unas tablas de control que me van a servir para generar otras experiencias y voy a tener una estructura básica que haga el proyecto que haga, voy a tener ya un punto de referencia que me va a ahorrar muchísimo tiempo. Por tanto, como competencia, evaluación sistemática y registro espartano, es decir, para que cualquier persona lo pueda hacer. Como consecuencia de todo esto, también te distingue, porque hablabas tú de eso, de esa chispa que algunas personas tienen, como el caso de Isaac Pérez, de mi compañera Vanessa Trillo, son personas que tienen chispa, ¿vale? Bien, pues esas personas que tienen chispa, cuando tú rascas en su trabajo, ves que hay mucho trabajo y ves que hay muchas cosas que tú puedes aplicar y que tú puedes coger los libros de Isaac Pérez y extraer su experiencia y llevarla a cabo con tus chavales y chavalas en tus clases. Pero después estamos invadidos por una cantidad de personas que se han hecho profesionales en mira lo chulo que hago, mira qué guay lo que hago, pero después tú rascas y no hay nada. Exacto. Entonces hay personas que les gusta comer en el McDonald's y no está mal por comer en el McDonald's, de vez en cuando. Tú, pues mira, un día te comes una hamburguesa, pero a la gente de verdad lo que nos gusta es comer en condiciones. ¿Vale? Unas faves, como hace mi amigo Antoñito León, que eso lo deja allí el tío, unas faves dando vueltas y cuando han pasado 3 o 4 horas te comes las faves. ¿Cómo va a ser lo mismo que abrir una lata? ¿Vale? ¿Qué pasa? Pues que muchas veces los centros del profesorado, las personas que nos dedicamos a formación, a veces pecamos y picamos de 2 formas. Pecas de que te traes a lo mejor al que va a tener mayor acogida y mayor índice de satisfacción en lugar de traerte a quien realmente va a formar a la gente. Y aquí en este aspecto pues pasa lo de siempre. Si tú te traes a alguien que pone a currar a la gente, a que la gente se esfuerce, a que lo otro, pues hay mucha gente porque no le gusta. Ahora, si tú te traes a un showman, ¿vale? Y yo me defino como showman, ¿eh? Tú lo has dicho en tu presentación. Tú te traes un showman o una showwoman que te monte un espectáculo y te vaya, ¡oh, qué guay! ¿Qué te llevas? Esa es la pregunta. ¿Qué te llevas? Pues yo
tengo la suerte, fíjate, estos días atrás me ha confirmado Joan Ramajo, el día que tú publiques esto, pues ya será oficial. Joan Ramajo me ha dado la oportunidad de ir a la inauguración de Aula Blog, ¿vale? Y voy a soltar la chapa y a dar una charla motivacional. Y a lo mejor espero que alguien se vaya, ¡uey! Pero cuando yo termine, voy a decir, aquí tenéis la página web leonidasarjona.com. Hay los materiales de las cosas que yo hago, las tenéis disponibles para aplicarlas. Que hay un centro de profesores y profesoras que quiere coger estos materiales y hacer sus propias JIPAs, Jornada de Innovación Pedagógica de Antequera. Pues el material está ahí para replicarlo. ¿Qué pasa? Pues que hay que querer y hay que tener un equipo de personas dispuestas a darlo todo para que eso salga. Y entonces, uniendo unas cosas con la otra, pues sale esa competencia que yo le pido a un docente de educación física. Y yo, si no es por Pepe Brescia, precisamente en la EFIMA 25, que habrás visto los teaser trailers que estamos moviendo y tal y cual, nos traemos precisamente a Chechi Brescia, que es hijo de Pepe Brescia, y a día de hoy pues también es uno de nuestros referentes en la provincia de Málaga. Con lo cual, pues, digamos que 3/4 de hora después te respondo a la pregunta, ¿no? Que esas serían las competencias que le pido a un docente de educación física, que haga el esfuerzo de ser el docente que fue para mí Pepe Brescia. Creo que has tocado 2 puntos, aparte de hipersensible, súper necesario. El tema de la evaluación a mí es algo que llevo 2 años también bastante influenciado, y aquí han pasado por esta casa tanto David Ortiguela como Ángel Pérez Pollo, por supuesto, que yo me he enamorado de la evaluación precisamente por el trabajo que llevan a cabo, de esa evaluación continua, también formativa. Pero quiero destacar un punto que tú has dicho muy importante, Leónidas, que no es tanto perderte, como ahora sabes, con este galimatilla de no sé qué de escritores, que no sé qué para acá, que eso es burocracia, porque lo veo, porque lo estoy viendo. Vamos a ser más prácticos. Y la evaluación formativa, entendida en su máxima expresión, que es ver cómo están esos procesos de enseñanza-aprendizaje, en qué momento, qué aspectos se pueden mejorar, se puede hacer de muchas maneras. Y ahí la nota la podemos dejar para el final, ya luego ya veremos la nota. Pero luego, sobre todo, y esto también te lo digo yo como entrenador de baloncesto, yo tengo una serie como entrenador también, no tenemos que poner numeritos, pero sí tenemos que dar mucho feedback. Tenemos que diseñar sesiones, ¿vale? No solo de un aspecto técnico como antiguamente, sino sería un poco ese modelo de comprensión deportiva, donde realmente interrelacionar todos esos conceptos técnicos, tácticos que le mete el físico, le mete lo cognitivo, es decir, que lo estás integrando. No haces compartimentos de, venga, y eso lo he hecho yo, ojo, que digo esto, pero todos hemos tenido que pasar por reproducir para luego realmente producir. Y el hecho de anotar, de registrar, que yo eso al principio no lo hacía, Pepe, pero luego con los años yo tengo una carpeta donde tengo todas las sesiones con los problemas, este ejercicio aquí fallé. Me acuerdo que al principio uno de los fallos que más tenía en Pepe era que claro, cuando quería explicar algo, pues le daba el balón a los niños. Claro, tú le dabas un balón al niño y te explicas qué va a hacer el niño. Pues vamos a botar el balón. Y yo me enfadaba, chicos, pero ¿queréis escucharme? Y yo decía, pero vamos a ver, si está empezando la casa por el tejado. La verdad es que un crío de 10 años que le da un balón, ahora con el balón, que te preste atención, amigo, aquí algo falla. Y al final uno va aprendiendo a base de ensayo-error, de también esa curiosidad, de querer informarse, de ver dónde está la literatura. Y eso también es lo que nos hace, de manera progresiva, pues cada día un poquito mejor. Y hablando de evaluación, fíjate, Pepe, aquí quiero preguntarte porque salió un debate hace tiempo con el tema del esfuerzo, ¿no? Esto del esfuerzo, la participación, cooperación, etcétera. ¿Tú crees personalmente que el esfuerzo por concretar algo, ¿no? se puede medir o se puede evaluar? Bueno, medirlo o evaluarlo, a ver, siempre hay estrategias que te permitan cuantificar lo incuantificable, ¿no? Y que te permitan, sobre todo, darle un número a algo que tiene una naturaleza meramente cualitativa. Exacto. Yo sobre el esfuerzo, tristemente o afortunadamente, como soy gran seguidor de Marcos Vázquez, ¿vale? Invicto, el tema que estamos hablando, el esfuerzo para mí es clave, ¿no? Esforzarte en la vida te hace disfrutar como un rey de los momentos más épicos de la misma, ¿no? Entonces, evidentemente, para mí es clave hacer que el cuerpo aprenda a afrontar situaciones complejas y que sea capaz de sacar lo mejor de sí mismo.
Para ello, evidentemente, tengo un lapsus ahora mismo y no me viene el Marco Aurelio y este tipo de personas que hace referencia a Marcos Vázquez, la tendencia ideológica, ¿cómo eran los? Tiene un nombre. Ahí, tengo un lapsus. No sabría recatarte. Mira que lleva Marcos Vázquez también, ¿eh? Y Sí, sí, tengo ahí bueno, total. Ya me vendrá luego, como suele pasar con estas cosas, ¿no? Me viene luego. Pero es decir, para mí el trabajar el esfuerzo es fundamental, es clave para todo. Yo, de hecho, cuando estoy entrenando y a lo mejor me tocan sentadillas búlgaras, pues por ejemplo, Juan Diego o María José Olivani, que son mis entrenadores, cuando estoy en ello, me dicen, uff, hoy te toca sentadillas búlgaras. Digo, bien. Digo, ¿por qué? Pues porque que yo aprenda a sufrir aquí va a hacer que cuando venga algo malo en mi vida, mi cerebro va a estar más preparado para todo esto. Entonces, a partir de aquí, podemos buscar las estrategias que queramos para ver de qué manera, si se han puesto o no en marcha mecanismos de esfuerzo por parte del participante o del alumno o de lo que sea. Pero ciertamente, desde mi criterio, lo fundamental es plantear ese desarrollo de ese esfuerzo, porque creo que a nivel social tenemos un problema muy grande. Tenemos un problema enorme y es que no es tanto por la cultura del esfuerzo, y yo hablo de esto, y estas cosas están politizadas, porque todo se politiza, ¿no? Todo se politiza. Uno puede ser de izquierda, de derecha, puede ser progresista, más moderado, más conservador, da exactamente igual. El cerebro humano funciona de la misma forma. Si tú acostumbras al cerebro al caviar, o al dulce, a esa explosión de sabor que es cuando tú te metes los piononos, ¿vale? De ahí de Granada, que es donde tú eres. Tú te metes un pionono en la boca y eso es un espectáculo. Pero como tú acostumbres al cerebro a pionono, a series de televisión, a no sé cuánto y ahora no sé qué, hostia, cuando te viene algo regular, ahora es como lo echas para adelante, tío. Ahora, sin embargo, si tú tienes tu cuerpo precisamente como un templo y vas trabajando y de vez en cuando, un día a la semana, te permite el fake food y coges y te tomas un día, pues hoy me voy a comer una hamburguesa guarra porque hoy toca una hamburguesa guarra. Tú disfrutas la hamburguesa muchísimo más que si todos los días estás comiendo hamburguesa. Por tanto, y en resumen, ¿vale? No es tan, desde mi criterio, pues sí, evidentemente se podría cuantificarlo el esfuerzo, pero lo que creo que es más importante es que a nivel social tomemos conciencia de la importancia de que nuestros niños y niñas aprendan que todo no es inmediato, que es necesario esperar un poquito a la recompensa, que hay que esforzarse, que hay que buscar alianzas, que hay que aprender a sufrir, porque la vida, la teoría es muy bonita. De hecho, está ahora de moda, o ha pegado un pelotazo enorme por muchos motivos, la serie Adolescencia. Y esa serie, el análisis que hace una youtuber que me encanta, que se llama Claudia Nicolasa, psicóloga, te dice precisamente que, por un lado, tiene un instituto donde todos son banderas de la paz, de coexistencia, de amistad, pero la realidad es todo lo contrario. Entonces no podemos mirar para otro lado. El ser humano dominó el mundo por varias cuestiones. Primero, por su carácter incisivo, pero principalmente por su carácter social. Y el carácter social no se puede forzar. Las alianzas a las que tú hacías referencia antes de tu trabajo, que haces tu clima, haces tu tribu, eso no se puede forzar. Esas cosas emergen, como las comunidades de práctica. Un grupo de docentes que investigan sobre un problema concreto y van investigando, compartiendo, generando materiales para solucionar ese problema o para conseguir un objetivo. Eso emerge, eso no se puede forzar. Entonces, creo que es clave pues tomar conciencia de esa importancia, de tener pues que ese foco en el esfuerzo y en el trabajo, más allá de las ideologías políticas. Ha habido aquí en Andalucía, concretamente, hablábamos, yo para las oposiciones de 2003, leí, estudié en profundidad la ley orgánica de calidad de la educación y tenía cosas muy buenas. Y una de ellas era la cultura del esfuerzo. Entró la LOE, que también tenía cosas muy buenas, ¿vale? Y después las modificaciones que hemos estado teniendo. Pero a nivel práctico, cuando tú precisamente eres sistemático, eres respetuoso, no te dejas llevar por los impulsos, tienes procesos de mejora continuo, estableces alianzas, bien tú o fomentas esa alianza y esas conexiones entre tu alumnado, realmente vas a darles lo mejor a ellos y a ellas. Pero es clave, sobre todo, disfrutar de esta profesión, y si no disfrutas tienes que ser muy profesional, porque tú puedes no disfrutar y ser profesional. Y te pongo un ejemplo deportivo. Víctor Valdés nunca le gustó jugar de portero.
Y sin embargo, llegó a ser uno de los mejores porteros del mundo. Tú puedes ser tremendamente profesional sin disfrutar o sin tener esa vocación que otras personas tienen. Yo como portero, yo sí tenía esa vocación. A mí me encantaba jugar de portero, yo disfrutaba. Típico partidillo entre amigos, los porteros se ponían a jugar de jugador. Yo no, yo siempre jugaba de portero porque me encantaba, ¿vale? Pero lo que sí sé es que, igual que cuando yo trabajaba de animador en un hotel y había competiciones deportivas, yo empezaba muy serio como un entrenador y me decían, Pepe, aquí hay que tirar la pelota para arriba, venga, no pasa nada, venga. ¿Por qué? Porque yo en ese momento yo no era un monitor de deporte, yo era un animador. Pues de igual forma, si una persona de química, por decir una parcela, ¿vale? Dice, no, es que yo soy químico. No, perdona, tú no eres químico. Tú aquí eres profesor, antes que químico. Y precisamente con los entornos personales de aprendizaje y tal y cual, el conocimiento que tú tengas no tiene el valor que podía tener hace 40 o 50 años. ¿Por qué? Porque está a golpe de un clic. Evidentemente, el conocimiento no te hace competente, pero por supuesto es un grado. Y hay que tener en cuenta pues que ante todo tenemos que ser profesionales si no tenemos esa vocación. Caballero, córtame, tío, que yo me enrollo y no te respondo. Hago como los políticos, ¿ves? Estoy aprendiendo, estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo. Poco a poco. Si de aquí voy a sacar un clip, que lo sepa. Es que has tocado el lapsus que tenía es lo estoico, el estoicismo. El estoicismo el que hace. Que te iba a decir lo de, ¿te puedes creer que te iba a decir lo de los estoicos? Y digo yo, no creo que sea eso. Sí, lo estoico. Pero no el futbolista del Barça, sino lo estoico, ¿vale? Sí, sí. Me habla de Marcos Vázquez, que yo sé que está muy ligado a esa filosofía estoica y no he caído. Pues, se escuchaba y, ostras, a veces yo pensaba, madre mía, digo, ¿cómo está alimentando mi seco de confirmación, ¿no? Para hablar un poco de seco. Pero es que se nota, y aunque yo en la presentación inicial haya hecho la presentación que he hecho, es que, como veis, Leónidas es que ha trabajado también en numerosos sectores y ámbitos laborales. Y yo creo que eso al final es que hablando de evaluación, es la evidencia que te hace ver esa persona que tantas miradas diferentes que te permite articular a nivel cognitivo esa visión y que va más allá porque, mira, has dicho lo de la cultura del esfuerzo. Habré visto yo, y tengo muy buenos amigos míos, con todo el respeto, ¿vale? De pelea, de cultura, si es que eso no sé qué, o la meritocracia y no sé cuánto. Y yo digo, vale, sí, a nivel teórico, vale, está guay, me parece bien, que cada uno defienda sus posturas, fantástico. Pero luego la realidad, o sea, cuando bajamos a la tierra, cuando pisamos el barro, cuando pisamos la pista, cuando pisamos la calle, amigos, amigas, que sí, que yo no tengo culpa o el profesor o el entrenador del código postal en el que hayas nacido, que sabemos que eso también influye mucho. Eso está clarísimo, nadie lo da por... Vamos a dejarlo por ahí. Ahora, si usted, señorita, señor, no se esfuerza, no, sobre todo no es perseverante. Yo tengo una palabra que le llamaba, cuando estaba con las selecciones andaluzas, Pepe, yo mezclé un término que le llama disufrir. Digo, chicos, hay que disufrir. Que la verdad, bueno. Al coordinador técnico le gustaba mucho, porque yo estaba ahí de ayudante entrenador y también hacía un poco labores, pues también de motivar, también un poco de preparación física, también un primero medio, también labores técnico-tácticas. Pero el introducir eso, aquí hemos venido con el tema de los móviles. Sí, tenemos móviles, pero allí móviles, se los dábamos un ratito para luego mirar. Pero allí era concentrar en el campeonato, hablo de deporte, obviamente, ¿no? Pero concentrado. Y claro, cuando tú, de manera natural, que no estás diciendo forzar, que yo eso me ha parecido muy importante, cuando tú quieres meter algo y de verdad acaba saliendo mal, no, de verdad, no sigáis por ahí, que eso al final acaba reventando. Pero si de manera amable, de manera apreciativa y sobre todo das sentido y significado a aquello que quieres lograr o quieres afrontar, más tarde o más temprano, poco a poco, acaba viendo brotes verdes. Y además que esto lo digo con total y absoluta confianza. Ahora bien, los objetivos tienen que ser claros, hablando de evaluación. Las expectativas también. Es como si te digo yo, tú que estás en un grupo de rock. Yo sé que tú le darás movida de la guitarra o cantarás, no lo sé exactamente, ahora nos dirás. Pero yo te digo que yo para cantar, es como si te digo ahora, Leónidas, estoy pensando seriamente en prepararme para ver si soy capaz de entrar en el draft del año que viene de la NBA. Yo creo que voy a prepararme ahora con 44 años. Claro, si te pones ese objetivo, pues amigo, tu probabilidad de que lo consigas, por muy bien que me cuide físicamente, todo lo que tú quieras, no voy a llegar en la vida. Entonces, yo sí, y termino, estoy muy en consonancia con lo que señala de la importancia de ese esfuerzo
bien dirigido, un esfuerzo inteligente, porque no siempre más es mejor, y sobre todo tener esa capacidad y el grupo o la tribu, como tú bien señalas también, para en esos momentos sentirte arropado y seguir pico y pala hasta que salga. Cuando llueva, cuando truene, cuando salga el sol, etcétera. Perdona, Beto, ahora me enrollo yo, ¿eh? Ahora me No, emociono. encantado. Sí, se agradece escuchar. Tristemente o afortunadamente, con el tiempo uno tiende a tomar mucho protagonismo. Al ser director, pues también te acostumbra a tener cierta preponderancia que hay que intentar evitarla, ¿no? No ser preponderante. Te acostumbras a eso y el hecho de escuchar a otra persona que precisamente comparta contigo, yo te lo agradezco mucho. O sea que no te preocupes. Habla tú y córtame cuando tú consideres. Es un gustazo. Fíjate que ahora pensaba, como director, Leónidas, ¿cuáles dirías que son, por un lado, aquellas cuestiones que te hacen sentirte que te realizan o te hacen mejorar en tu día a día, no solo como profesional, sino como persona, y a la vez una que digas, esto, macho, no lo aguanto, esto debería ser de otra manera, o etcétera? Bueno, pues como director, a ver, yo tengo la suerte que he tenido de directora a Lola Acosta, que era el ejemplo más práctico de lo que es el liderazgo compartido. Es todo un ejemplo. Lola era una mujer que se vestía por los pies. Ella tenía un liderazgo brutal, muy natural, nada impuesto. De hecho, fíjate, yo me acuerdo que cuando hice la defensa para trabajar en el CEP, yo iba para otro CEP. Yo iba para el CEP de Ronda y Lola Costa estaba en el tribunal. Y al ver la expresión de su cara, yo pensé, trabajar para esta mujer tiene que ser una auténtica pasada. Y precisamente el destino me puso a elegir entre irme a Ronda o quedarme con ella. Y por diferentes motivos, pues evidentemente terminé trabajando con Lola. Y realmente tuve una oferta, he tenido dos ofertas suculentas, ¿vale? Para irme a un puesto bastante más significativo que la dirección del CED Antequera, no porque el CED Antequera no signifique, para mí el CED Antequera es más que una familia, sino que era un puesto importante, con mucho más sueldo, etcétera, etcétera, y otra oferta del ámbito privado que también rechacé, a nivel económico era bastante potente. Y yo, el motivo por el que dije que no a esta oferta, sobre todo a la primera, esta que dije de un puesto fuerte, era porque no quería dejar pasar un día sin estar con Lola Acosta. Entonces yo, digamos que ese tipo de liderazgo lo he aprendido y yo precisamente como líder en mi banda, inicialmente tenía un liderazgo muy autoritario. O sea, yo hablaba ¿cómo era? Decía autoridad democrática, algo así, ¿no? En plan, vosotros me decís lo que pensáis, pero al final hacemos lo que yo quiera. ¿Vale? Era algo así, ¿no? Entonces, sí, a medida que yo conocía a Lola, precisamente, mi propio liderazgo en mi banda de rock iba cambiando. Le fui dando más protagonismo a los demás músicos y precisamente la banda fue mejorando muchísimo. Para mí, como director, lo que más me da es ver que cuando llegan personas y te dicen que tú tienes mucha suerte porque en tu zona hay gente muy potente. Pues claro, esa gente potente, a lo mejor hemos tenido nosotros algo que ver a hacer que emerja, a conectarla, a ponerla en determinados sitios para que puedan seguir creciendo. Y entonces eso es una de las cosas pues, que te llena. Ver también que las ideas que llevas trabajando desde hace 15 años, yo llevo ya la friolera de 15 años en la formación del profesorado, pues que son cosas factibles. Cuando se habla de la práctica reflexiva como metodología formativa, estrategias como la gamificación o cuestiones un poco más esotéricas para quien no tenga a lo mejor el conocimiento o la competencia, como son los entornos personales de aprendizaje, para nosotros a día de hoy es una realidad. De hecho, eso es lo que yo digo, es muy triste que nosotros hayamos llegado al punto en el que estamos, que está feo que lo diga, pero somos referentes a nivel nacional en metodología formativa, y que tengamos la situación crítica que tenemos con respecto a nuestra sede, que no tenemos sede. Nos está acogiendo un compañero, Javi, que desde aquí le mando un abrazo, en su colegio. Tenemos un aula que nos ha dejado él allí y ahí estamos haciendo lo que podemos. Entonces, sobre todo ver que las ideas que tú
has tenido en la cabeza, has sido capaz de ponerla en marcha y que tienes un equipo de compañeras que van a muerte, y no solo ese equipo de compañeras, mis 6 asesoras, sino además, hablo de, bueno, asesoras, me refiero, no son asesoras mías, sino decir, el equipo somos todos asesores de formación y yo soy el director, para que no parezca que soy el típico político que tiene 6 asesores, ¿vale? Sí, lo entendemos. Entonces, Está bien matizando, está bien. Ellas van a muerte hasta el punto de que literalmente yo de verdad que les regaño para que trabajen menos. O sea, echan horas de más y les digo, mira, esta mañana tómatela flexible, haz otra cosa, procura. Y es impresionante. Y después te das cuenta de que montas proyectos como fueron nuestras jornadas de educación física en el 17, que fueron aquellas del Juego del Hambre que mencioné en el CIEF, que esa la organizaba Ronda, pero generamos una dinámica con los colaboradores, con las personas que metíamos infiltrados en los grupos, con todo un grupo de 30 personas brutal. Gente que no cobra, tío. Gente que no cobra, da sus fines de semana para que eventos formativos sean trending topic después en España. Y son trending topic pues porque han llegado un momento en que han llamado tanto la atención a nivel nacional, pues que han pegado el petardazo para arriba. Entonces, como director, ¿qué es lo que más te llena? Pues te llena ver pues, que tus ideas se han podido llevar a cabo. Pero claro, esto es muy relativo porque esto realmente no lo he conseguido yo. Esto lo ha conseguido Lola Acosta, ¿vale? Que era la anterior directora del CED Antequera. Pero esa satisfacción está por ahí. Poner en marcha proyectos como lo que estamos haciendo ahora, que si quieres ahora después comentamos, ¿no? Lo de FIMA 25, la jornada de educación física, que nos ha costado muchísimo realizarlas. Son en mayo todavía, pero llegar al punto en el que estamos ha costado mucho, un esfuerzo muy grande a nivel provincial. Y realmente eso, ver esos logros, digamos que podría ser la respuesta a la primera pregunta, ¿no? ¿Qué es lo mejor? Pues ver que se consiguen cosas que miras para atrás y dices, si me lo cuentan no me lo creo. Como nuestro congreso de perdidos, respecto a que eran dinámicas de rol en vivo sobre gamificación, Lost, ¿vale? Cuando hemos hecho la aplicación Fantasma, Trending Topic, lo de el Laura contra Five, que fue un escape room a través de Twitter, ver que se puede ser feliz y se puede ser muy creativo en un entorno que es meramente burocrático, como es ahora mismo, pues eso sería una de las cuestiones buenas. Y por otro lado, la parte más negativa, pues bueno, yo en mi caso es evidente, es un proceso de mejora en el que estoy inmerso. Yo tengo que aprender, pues que en ocasiones me tengo que quitar el gorro, me tengo que quitar la camiseta y me tengo que poner una chaqueta, ¿vale? Y me tengo que hacer fotos. Eso a día de hoy lo llevo muy mal, ¿vale? Sí, en el punto en el que yo estoy, ¿vale? El siguiente escalón, pues hay personas que se dedican a la política, que como he dicho, hay personas maravillosas, ¿vale? Hay personas maravillosas, pero por muy maravillosas que sean, a mí me cuesta hacerme la foto. A mí no me gusta hacerme la foto. A mí me gusta diseñar la experiencia, que la experiencia sea un pelotazo, que la gente te la encuentres por la calle en Granada o en el Camino de Santiago o en Portugal, en una zona que es de los infiernos, no sé cómo, como un guiño a los infiernos de Dante, un sitio que no sé cómo se llama, y que tú escuches desde arriba, ¡la jipa, la jipa! Digo, hostia, que eso no está pagado. Entonces, lo que llevo mal como director es eso, que tengo que aprender a ponerme la chaqueta y hacerme la foto. Que hay personas que eso le encanta. A mí me gusta mucho el espectáculo, pero me gusta el espectáculo, me gusta el show, me gusta el escenario. No me gusta ser el centro de atención, aunque pueda aparentar ser lo contrario. ¿Vale? Entonces, quizás el exceso de burocracia actual más ese tienes que ir a determinados eventos, ponerte en primera fila, es que no me gusta. Y en la facultad yo estaba en primera fila, ¿eh? Yo en la facultad siempre he estado en primera fila, siempre. Mis compañeros me recuerdan en primera fila, así. ¿Vale? Con la perilla en aquello entonces, ¿vale? Primera fila. Pero ahora, estar en primera fila porque te corresponde un hueco en primera fila porque eres el director, a mí eso no me gusta a día de hoy. Pero estoy aprendiendo, tengo que aprender a que me dé igual y que entender que es parte de mi trabajo. Y entonces, bueno, pues en ello estoy. Gracias a eso, insisto en que he conocido gente maravillosa. No, pero en cierto modo dejas ver también un poco tu rol y tus preferencias, ¿no? A sabiendas de que, dada la posición que ocupas, tienes que adaptarte en cierto modo, ¿no? Y aunque esa parte no sea, digamos, tan apetecible, pues bueno, hay que estar ahí, mantener la forma, venga, hola, ¿qué tal? Bien, bien. Y pues como todo en la vida, pero al final, sobre todo, como tú bien señalas, es que tengas ese grupo de personas y sobre todo que aquello que estás llevando a cabo, pues de manera progresiva le veas, tú mismo que hagas ese retrofeedback, que tú veas y digas, ostras, ¿esto lo hemos hecho nosotros?
Sí, totalmente. Y eso es, yo te digo porque también un poco, en mi periodo también como entrenador, pues también he organizado pues torneos de Andalucía, he hecho muchas, bueno, también he organizado clinics, y cuando echas la vista atrás, ¿no? Y ves la evidencia de eso, y dices, ostras, tío, que, porque eso, yo, mira, que la gente que no lo haya vivido, no, es que es muy difícil ponerse en ese lugar. No sabéis la cantidad de horas que hay que Totalmente. invertir, de dolores de cabeza, de que sabes que algo no Totalmente. sale, que tienes que ir Estoy metido en modificando, esto. Sí, sí, totalmente. que te falla, no sé qué, ahora que que te había dicho. Por eso yo admiro tantísimo a las personas o a los grupos que siempre hacen por querer nuevas cosas, organizan, como por ejemplo la jornada IFEMA, que de hecho voy a aprovechar aquí la coyuntura, por supuesto, para que nos cuente un poquito qué consisten estas jornadas. Pues mira, la jornada de FIMA, Jornada de Educación Física de la provincia de Málaga, estas son ya su séptima edición. Y precisamente toca Antequera este año. Estuvimos precisamente Vanessa Trillo y yo, fuimos a las trovadas de educación física del año pasado. Bueno, el año pasado no, madre mía, mi cerebro. En el 21 fue aquello. Sí. En el 21. Y me acuerdo que, claro, nosotros estábamos allí, nosotros somos, aunque parezca lo contrario, somos bastante humildes. Y la inauguración, recuerdo que Alfonso Escri pues dijo, y hemos hecho un esfuerzo y no hemos traído a Vanessa Trillo y a Pepe Arjona. Y el auditorio, y nosotros allí mirando, digo, madre mía. Hicimos un taller muy guapo de gamificación, que estuvo muy simpático. A ver, que como diría nuestro amigo Isaac Pérez, en 2 horas no puedes gamificar, pero sí puedes darle un sentido lúdico y hacer una experiencia pues que evidentemente te ponga lo suyo. Entonces, en aquellas trovadas, hubo un momento en que Vanessa y yo íbamos pasando de un edificio a otro, andando mucho rato, y le dije a Vanessa, ¿tú te imaginas que aquel de allí es un zombie? Y que todos los que estamos aquí tenemos que pasar al otro lado sin que nos toque. Y la cabeza empezó 2021, ¿vale? Nos toca a nosotros organizar esta jornada, empezamos a trabajar. Has mencionado antes a David Ortiguela. David Ortiguela viene a EFIMA 25. Precisamente vamos a abordar los modelos pedagógicos en educación física. Y vamos a integrar el modelo de gamificación en torno a las 26 horas aproximadamente de día y de noche que tienen estas jornadas. Temática, evidentemente, 28 meses después, hay una película de terror, ¿vale? De año 2002, si no me equivoco, que era 28 días después, se hizo la secuela, 28 semanas después, nosotros hacemos 28 meses después y ahora van a sacar la peli, que es 28 años después. Parece que se han puesto de acuerdo con nosotros, ¿vale? Y es curioso porque algunas de las cosas que nosotros hemos creado para esta jornada, el teaser trailer de la nueva película aparece algo parecido. De hecho, ayer publicamos un vídeo en el que salía Enrique García Morales, que era el locutor de televisión que utilizamos precisamente en una JIPA, Jornada de Innovación Pedagógica de Antequera, hablando sobre viaje en el tiempo. Era el mismo locutor, ¿vale? Pues ese locutor ahora está hablando de pues, que evidentemente el virus Furia ha llegado a Europa y tenemos un primer caso en la península. Como el virus Furia se está expandiendo, pues ahora lo que hay que hacer es que esto va a llegar a toda la población y toda la población va a tener que enfrentarse a este tipo de seres violentísimos, ¿no? Que son el argot del cine de terror, son zombies, pero realmente son infectados en esta saga. Pues hay una selección del profesorado de élite que van a aprender los modelos pedagógicos, que son como las técnicas para poder escapar de esos infectados que van a por nosotros, ¿no? Y de esa forma ese grupo de élite después volverá y a la población le enseñará cómo sobrevivir a una hecatombe zombie. Por tanto, van a nutrirse de los modelos pedagógicos, integrando el modelo de gamificación. Estamos en una fase previa precisamente en la que se está generando una campaña de intriga, viendo pues poco a poco las noticias, viendo noticias en prensa, noticias en vídeo, hay imágenes en el EAVE, Encuentro Andaluz de Blog Educativo, hice un taller donde salieron 2 infectadas pegándole bocado a la gente, ¿vale? Como parte de una narrativa transmedia que da salto en diferentes formatos. Y entonces pues nos juntamos 14 y 15 de mayo, precisamente un día después de mi cumpleaños, que es el 13, pues tenemos estas jornadas pues que de momento allí
va la élite, que son los seleccionados para poder ir a la jornada, a recibir esa formación en una isla en la que el virus no ha llegado, ¿vale? Que precisamente en la película que ahora ha salido el tráiler parece ser que hay una isla a la que no ha llegado el virus, precisamente, pero fíjate, esto está creado mucho antes de que anunciaran esta película. Y esto pues supone el esfuerzo de la comisión de lo que es el grupo de asesoría de la provincia de Málaga de educación física. Porque aquí puede parecer que el mérito es del CED Antequera, pero realmente no es así, en este caso, en el caso de FIMA. ¿Por qué? Porque aquí hay un recorrido, como digo, creo que desde 2009 se empezaron a hacer este tipo de jornadas de educación física, organizadas por grandes docentes como David Castro, Joaquín Roanes, Antonio Rodríguez, ¿vale? Eran personas que montaron todo esto. Y esto pues fue evolucionando y fue en el 17 cuando Víctor Caballero, el actualmente vicedirector del CEP de Ronda, dijo, bueno, le toca a Ronda, pero quiero hacer algo democrático. Fíjate, otra vez aparece la figura del liderazgo compartido, ¿no? ¿Qué hacemos? Se apostó por diferentes cuestiones y recuerdo que dijimos, bueno, la gamificación ahora está pareciendo bastante interesante. ¿Por qué no nos formamos nosotros mismos en gamificación y hacemos las jornadas sobre gamificación? Entonces, en el 17, en Ronda, en Cortes de la Frontera, hicimos los Juegos del Hambre y aquello fue brutal. Aquello fue brutal, con sus luces y sus sombras, como todo, pero rompió una barrera muy bestia que nosotros a día de hoy, con el recorrido previo de nuestra JIPA desde el año 2013, la JIPA como tal, ese formato disruptivo que tenemos está del año 2013, la gamificación la metimos en el 15, pero en educación física la barrera para la innovación se rompió en Ronda. Y precisamente hace 2 años se hicieron en Torre del Mar y ahora pues toca aquí. Ha habido direcciones de CEP que han apoyado muchísimo este evento porque la Comisión de Educación Física es tremendamente potente, tiene gente muy potente, es ejemplo de compañerismo, de colaboración, que tenemos nuestras cosas, ¿no? Porque yo entiendo que trabajar conmigo no es sencillo, porque claro, yo empiezo a darle vuelta a la cabeza y esas cosas hay que hacerlas, ¿vale? Y a todo el mundo le gusta subirse al escenario en carnavales, pero no le gusta empezar a ensayar en septiembre. No sé si me entiendes. Pero gracias a la confianza de personas que están en las direcciones de los CEE, la coordinación provincial, etcétera, etcétera, han apoyado mucho esto, que es seña identidad de la provincia de Málaga. Así que en ello estamos en esta EFIMA 25, modelos pedagógicos, y aquí pues tengo la web justo al lado, y eso viene Carlos Velázquez, David Ortiguela, Agustín Rodríguez, Antonio Méndez, Víctor Manso, te sonará, ¿no? Madre mía, menudo equipo, equipo. Tenemos gente curiosa. Y bueno, pues en ello estamos. Después tenemos también gente nuestra que va a compartir cómo han aplicado los modelos pedagógicos en sus centros. Y aquí pues tenemos a Lorena Maldonado, que es de por aquí, de por la zona. Tenemos a Isa Ortigosa, tenemos a Chichi Brecia, que lo he mencionado antes, ¿vale? Y un grupito de gente, pues como Lara María Caunedo también, un equipito bastante curioso de gente. No los puedo mencionar a todos porque no caben, pero evidentemente un equipo de hombres y mujeres por la educación física que hacen un esfuerzo. Y es cierto que el CED Antequera pues se está volcando en esta actividad porque nosotros creemos que la educación física es más necesaria que nunca. En estos tiempos de sedentarismo, de hedonismo extremo, de todo, la actividad física es fundamental y es importante que los docentes y las docentes de educación física tengan los mejores recursos para exprimir a su alumnado y darles pues hábitos de vida saludable, porque por muy interesante que pueda ser estudiar idiomas o tocar instrumentos musicales o pegarte juerga, de nada te sirve si te da un ataque al corazón y te mueres. Por tanto, hay que intentar tener la mayor cantidad de papeletas para estar sano, porque si te viene, pero evidentemente mientras más papeletas tengas, la cosa cambia. Es que digo, me quitan las cosas, es que yo digo lo mismo que tú, es que cuando tenemos estas problemáticas que nos acucian a día de hoy, y de hecho lo voy a hilar ahora precisamente con el tema de la inteligencia artificial, que es uno de los últimos temas que me gustaría abordar contigo, porque ha irrumpido fuerte, bueno, no solo en el ámbito educativo, sino ya a nivel social y en todos, vamos, los ámbitos
habido y conocido. Pero sí es cierto que todo esto que comenta al final del cuerpo de docente, de educación física, mira, súper rápido. Yo te decía hace un momento, yo vengo de baloncesto, pero la verdad es que yo soy relativamente rookie. O sea, yo ahora mismo estoy asistiendo a congresos también, presentando mis comunicaciones, llevando este formato, como saben, en el que hablo con un montón de personas. Pero tú sabes lo que yo disfruto en un congreso con gente compartiendo cosas dinámicas, viendo cómo trabajan. No, eso es que es de tal riqueza y además ves un ambiente tan bueno, tan cercano. O sea, yo no sé si eso pasará con otras asignaturas, no quiero buscar comparaciones, ¿vale? Que yo, eso son odiosas. Yo solo digo lo que aquí veo y lo que yo también percibo y experimento. Y todo esto que comenta, y termino, es que es de una magnitud tan bestial de reunir a gente tan top, de organizar todo eso, de construir. Y termino, y un poco porque antes se me quedan muchas cosas en la cabeza cuando te escucho, aunque al apunte se me va un montón de cosas. El hecho de la gamificación, ¿no? Estos modelos pedagógicos, de la excusa que yo puedo entenderlo, del tiempo, ¿no? Y yo digo, pero me pasa también con la evaluación formativa. También dice, oh, que el tío que falta, y con el y digo, mientras que ha hecho ya 3 ya podía haber hecho algo de lo que ha hecho. Yo siempre digo eso. Pero es que fíjate, y lo digo, y mi hermana Estrella, que la quiero muchísimo, ella es profesora de FP, también un poco está resistente. Ya poco a poco la estoy como, joder, Iván, es que eso tampoco lo que digo. Calma. Es verdad que al principio, pero como en todo, tienes que aplicarte. Pero ahora, tú una vez que consigas armar esos instrumentos, ese material, ya lo que tienes que hacer es hacer adaptaciones, básicamente, ¿no? Pero quiero poner en alza de que si quieres hacer las cosas un poquito bien, y lo retomo con el tema del esfuerzo, Leonidas, tío, tienes que echar un poquito de leña al asador, que como te decía, en carnaval es muy bonito, todo el mundo pone en el escenario, pero que esto tiene un trabajo previo importante si queremos o intentar tener mayor probabilidad de hacer las cosas un poquito mejor. Y dicho lo cual, Leonidas, pues yo quería introducirme en la IA, inteligencia artificial. ¿Qué opinión tienes al respecto? ¿Qué estás viendo tú en tu entorno, tanto entre el profesorado, gente cercana, alumnado, etcétera? ¿Qué palpas? ¿Qué mascas en el ambiente? Bueno, pues mira, te lo defino con lo que vivimos en el CIEF. Yo recuerdo la intervención de Dani, que le tengo muchísimo aprecio. Más, se lo dije allí, se lo dije después en Murcia, ¿vale? Que si se lo ha olvidado se lo recuerdo. Me acuerdo que dijo, bueno, ¿y para qué queremos nosotros? No sé si era un comentario para pinchar a ver cómo reaccionábamos o que realmente lo pensaba, pero dijo, ¿para qué queremos la educación física nosotros? ¿Para qué queremos la inteligencia artificial, no? Entonces, claro, cuando me tocó a mí, pues dije, Dani, mira, aquí te enseño algunas cosillas que nos sirven, tal cual, ¿no? Aquí, Dani, un abrazo, tío, un abrazo, de verdad, no me odies. Esto lo hemos dicho en público los dos, ¿vale? Aquí, tú sabes. Bueno, pues total, que coincidimos en Murcia precisamente, y en Murcia pues ya sí que hablé más específicamente de competencia digital, concretamente de inteligencia artificial, ¿vale? Pues ese comentario es muy bueno por parte de Dani, porque abre un debate muy bueno. Por otro lado, una de las frases que yo suelo decir en mis formaciones sobre inteligencia artificial. Ojo, ChatGPT es tan bueno como lo seas tú. Si tú te crees que por tener acceso a ChatGPT tú ya vas a tener el conocimiento de un traumatólogo porque te molesta la rodilla, tú tienes un problema. Y a nivel social, con la, digamos, sublimación de Internet, nosotros ya tuvimos un problema importante. Es que a nivel social sufrimos el fenómeno Dunning-Kruger. Es decir, el fenómeno Dunning-Kruger, para quien no lo sepa, es el fenómeno, pues está la selección española jugando un partido de fútbol y de buena primera, pues de la Fuente quita a Lamine Yamal, ¿vale? Y quita a Nico Williams. Es que no tienes ni puñetera idea, es que este tío no sé qué. Claro, el que sabe de fútbol eres tú. Tú en tu casa, ¿vale? Con tu cerveza, tu whisky o lo que sea, tus patatas fritas, ¿vale? Y tú eres el que sabe. Él
que tiene una formación específica como entrenador, que los conoce de observarlos durante todo el año, de entrenar con ellos, que es el tío que entrena. O sea, ese sabe, ese no sabe, el que sabe eres tú. Entonces, claro, con Internet, el que no sabe cree que sabe, porque conocimiento muchas veces tú crees, o los datos creen que es conocimiento y que el conocimiento es competencia. Pues no. Por eso a los docentes y a las personas que se dedican a la sanidad están defenestrados, porque todo el mundo cree saber más, ¿vale? Entonces, claro, cuando ya aparece la inteligencia artificial, esto ya se eleva a la enésima potencia, porque tú ya crees que puedes saber de todo. Y volviendo al CIEF, hice mi charla y después Isaac Pérez desmontó mi charla. Es decir, evidentemente estábamos compenetrados al respecto y él ponía la flaqueza que tenía la inteligencia artificial, preguntándole qué era gamificación. Evidentemente, el ChatGPT se defendió como pudo, ¿no? Entonces, sin embargo, el propio Isaac Pérez acaba de montar un proyecto, pero impresionante. Yo no quiero contar nada hasta que él lo comparta en público, pero ha generado... Lo quiero traer al canal, por bueno, pues, si hablamos con él, lo tienes seguro, ¿vale? Pues ha creado un proyecto con una cantidad de imágenes creadas por inteligencia artificial que eso hace años nos costaría una pasta pagarle a un diseñador gráfico. Y ahora mismo, a ver, evidentemente hay que entender que no va a ser el mismo trabajo que un diseñador gráfico, pero sí que te da unas posibilidades espectaculares de automatizar cuestiones, de generar otras diferentes. Y siempre... Lo que yo suelo decir es que, independientemente de una cosa u otra, es un potenciador de la creatividad. No es una herramienta de consulta, ¿vale? Yo lo utilizo para crear cosas y para crear, consultar, pero sobre todo para crear, optimizar, para generar cuestiones. Yo no sé, tú sí viste en el CIEF los BYU que yo generé con la experiencia de Cánticos de Luna Nueva y Sueños Perdidos. O sea, eso sí, tú dedicas un domingo entero a crear una imagen, pero después ya tardas segundos en crear otra y otra y otra. Es lo que tú has dicho antes, ¿vale? Por tanto, desde mi punto de vista, la inteligencia artificial lo que requiere a día de hoy es más sentido crítico que nunca. El problema que estamos a nivel global en tiempos con el peor sentido crítico de los años en los que yo tengo conciencia de lo que es el mundo. Y eso, pues ahí es donde tenemos que intentar pues que las personas que se suban a usar la inteligencia artificial, que entiendan que no es la panacea, que es un potenciador de creatividad y que ChatGPT es tan bueno como lo seas tú. En crear historias va a ayudar muchísimo, en componer canciones me va a ayudar muchísimo, en generar imágenes para proyectos gamificados va a ayudar muchísimo, pero si a mí me duele la rodilla, yo voy a mi traumatólogo y voy a mi fisioterapeuta para que me diga lo que tengo que hacer. Fíjate, voy a añadir más cosas a esto que tú has compartido, que estoy, como te decía, totalmente de acuerdo contigo. A mí, a personas creo que nos gusta producir, nos gusta crear, como tú bien señalas. El hecho de... es que una pasada. Yo, claro, es como aumentar mi productividad de una manera brutal, porque muchos procesos que antes eran más mecánicos, que tenías que... Ahora, a golpe de ya dejas tu plantilla hecha, marcas prompt, pero eso no es... Por eso es tan importante esto que tú señalas y quiero volver a recalcarlo, ¿no? Ese pensamiento crítico y utilizarlo de manera correcta y adecuada. Porque esto lo estoy viendo y te cuento la anécdota. En el máster que yo estoy haciendo aquí en Granada, Leónidas, máster de investigación e innovación. Claro, hay una asignatura en la que hay que hacer reflexiones sobre determinadas ponencias. Una parte X, hazme un texto de entre 1.500 y 3.000 palabras que hable sobre... Copia-pega. Claro, tú dices, pichar, por lo menos, yo qué sé, maqueta... Cúrratelo un poquito, sí. Disimula, ¿no? Yo qué sé, yo sé que... Pero por lo menos disimula. Y creo que también... Y no es tanto crítica porque es verdad que el ser humano, por norma general, tiende a coger atajos, coge heurísticos para lo que es más sencillo. Pero claro, por eso es tan importante también tener esa conciencia de que, como todo en la vida, como un vehículo, un instrumento, lo que sea, depende del uso que le des. Y ojo, que no solamente el uso, porque si tú no tienes conocimiento más o menos profundo sobre una temática determinada,
tú sí, puedes preguntar lo que quieras, pero te puedes soltar una parida, hablando en plata tú y yo, que tú dices, claro, pero ¿cómo la puedes detectar? Si tú tienes ese conocimiento previo y donde puedes formular, que a mí me encanta utilizar esta palabra, ¿no? Que yo soy mucho del estilo socrático, ¿no? Que hablando del gran filósofo Sócrates, la muerte del tábano, ¿no? Que se lo cargaron de manera muy reducida, ¿no? Por ser pesado, por preguntar mucho, cuestionar al rey en su momento. Pero es súper importante el hecho de preguntar y de hacer buenas preguntas. Entonces, en ese sentido, para mí está siendo el Note, el M, que yo también me gusta mucho la investigación. Aunque tú leas un poco, le metes, te saca el resumen de las partes más principales, luego tú ya si quieres para contrastar, puedes ir precisamente con control G, buscar la palabra clave, accedes, lees, subrayas, extraes. Vamos, yo he dicho, wow, la cantidad de cosas que puedo hacer. Ahora puedo hacer más en menos tiempo. Y no es que me agobie, porque yo estoy, si tengo que gastar 3 horas, voy a estar 3 horas, me explico. Pero en esas 3 horas es como decir, caramba, ostras, o sea, lo que he hecho. Y luego, y termino, la cantidad de oportunidades que tienes para crear y generar es una locura. Vale, esta es la parte 1. Pero ahora lo aterrizamos tú y yo, porque ya somos quizás ya viejitos, tenemos canas, hemos salido mucho por la Bien jóvenes. Pero ahora, Leónidas, a la gente que viene, estas generaciones, primaria, secundaria, incluso te diría universidad, ¿no? Pero vamos a empezar un poquito por primaria, ¿no? Porque, digamos, es la base para ir forjando este tipo de conciencia, de mentalidad y de formación, ¿no? ¿Cómo, bajo tu punto de vista, podemos ir integrando esta gran herramienta de manera progresiva, de una manera adecuada, en las clases de educación física o incluso en el propio, digamos, sistema educativo? Pues mira, fíjate, me estoy acordando de José Antonio Naranjo, que era el mejor amigo de mi padre, falleció tristemente, si mal no recuerdo, en el año 2006. Era un psicoanalista referente en toda Europa. El tío daba charlas en Italia, en Francia, era un fuera de serie, y fui a una charla suya precisamente a la Plaza de la Marina en Málaga. Y cuando estaba dando la charla era sobre la adolescencia. Le hicieron una pregunta muy concreta que no voy a comentar precisamente por esto saldrá en YouTube, me imagino, prefiero no comentarlo. Y cuando le preguntaron hizo así, estiró los brazos un poquito y dijo, yo con 20 y tantos, 30 años de experiencia, con todo lo que he estudiado y con no sé cuánto, no tengo una respuesta precisa y prefiero no meterme. Fue lo que me dijo él en aquellos entonces. Yo creo que una respuesta concreta y clara, específica, yo no tengo ahora mismo. Lo que sí creo es, sobre todo en primaria, yo creo que el uso principal que deberíamos empezar a tener es que, por supuesto, que el docente medio empiece a entender todas las posibilidades que tiene la inteligencia artificial para facilitarle el trabajo, ¿no? Ya de todo es sabido su potencial para ciertas gestiones burocráticas, generación de informes, etcétera, etcétera, y tal. En un momento determinado tú estás generando una serie de dinámicas o a lo mejor llevas tiempo dando clases de educación física. Y me pasó a mí creo que fue en mi 5º año, 6º año, ya empecé a aburrirme de algunas dinámicas. Pues bueno, te puede dar una vuelta de tuerca ofreciéndote diferentes opciones, ¿no? Para trabajarlo con el alumnado, ahí es ya cada docente el que tiene que empezar a analizar el contexto y determinar hasta qué punto quiere iniciar o no el tema. Pero sí que es cierto que lo que sí tengo clarísimo como respuesta es que si queremos empezar a utilizar la inteligencia artificial con alumnado en primaria, previamente hay que trabajar el sentido crítico, ¿vale? Esa es la clave. Antes de meternos en todo esto, hay que, sobre todo, contrastar ideas, comparar opiniones, llegar a puntos de acuerdo, tomar conciencia de que acceder a datos no significa generar conocimiento y generar competencia, y de esta forma, pues evidentemente ir mostrando el camino. Y el ejemplo más claro que te pongo, lo vas a entender clarísimo, cuando yo empecé a entrenar justo aquí al lado, yo la mayoría de mi vida pues entrené por mi cuenta, cuando estaba en fútbol pues con los entrenadores que tuve, pero después yo soy el típico que iba al gimnasio de barrio, ¿no? Y bueno, así pues me fastidié, iba a decir otra palabra, el hombro izquierdo, que a día de hoy me sigue dando morcilla porque no entrené bien. Entonces, cuando empecé a entrenar con Juan Diego, Lisbani y con María, que he mencionado antes, pues estuvimos trabajando técnica.
mucha técnica. Palito en la espalda para aprender a hacer la bisagra pélvica, para el peso muerto, ¿no? Para hacer la sentadilla. Técnica, técnica, técnica. Entonces, en este caso, volvemos al punto, ¿no? Sentido crítico, ¿vale? Contrastar ideas, llegar a acuerdos. Todo debe ser parte del andamiaje antes del trabajo específico de la inteligencia artificial. Y ya el cómo introducirlo concretamente, pues habría que verlo dentro del contexto. Yo, personalmente, en el contexto en el que a día de hoy estoy, que es con el profesorado, pues yo creo que el profesorado tiene que ser consciente de qué es la inteligencia artificial, qué supone, dónde estamos, y más que empezar a pensar en cómo puedo detectar que mi alumnado lo ha usado, empezar a pensar a ver qué tipo de dinámica voy a plantear con mi alumnado para que el hecho de que usen la inteligencia artificial no suponga el éxito o el fracaso de mi propio proceso de enseñanza. Una respuesta que denota, y además, fíjate, seguramente porque estoy mimando esa entrada en el blog, que hablo precisamente de la humildad intelectual. Y yo siempre abogo a estas 3 palabras mágicas cuando te hace una determinada pregunta y dices sencillamente, no lo sé. Voy a investigar o voy a ver, o dependerá del contexto, voy a preguntar. Y creo que es la mejor respuesta que puedas dar, porque a bien he sabido que cada contexto es un mundo. Hablábamos hace un poco al inicio de Raúl Botello, que lo tendré también aquí pronto, de centros de, bueno, particulares de difícil desempeño, en el que hay que atender muy bien al contexto, a las necesidades del grupo clase y luego también a tu propia formación. Yo siempre digo que verá que cada día tenemos más retos. O sea, el docente, el profesorado, ostras, Leónidas, es que la responsabilidad que tiene va increciendo, porque claro, esto va avanzando a una velocidad vertiginosa que parece que siempre vamos detrás, porque ahora aquí la irrupción de la IA, sí, tú puedes intentar, bueno, vamos a ver qué tipo de estrategias, tal, pero a veces tengo la sensación, y corrígeme si me equivoco, de que como que vamos un poco ahí a tranque y barrancas, que vamos detrás, intentando aquí matar moscas a cañonazos muchas veces, y sé que no es sencillo, por supuesto, pero mira, me voy a quedar con esto, que es que, vamos, yo lo llamo la bóveda del pensamiento crítico. Y es precisamente en eso, antes de introducir X, vamos a forjar, ¿no?, esos conocimientos, vamos a darles situaciones, problemas en el que el alumnado tenga que reflexionar, tenga que evaluar determinadas situaciones o problemáticas, no solo relacionadas con su día a día, sino también con lo que se van a encontrar, no solo con la IA, ya sabemos lo que hay también con las redes sociales, con TikTok, Instagram y todo este tipo de cuestiones que son importantes de atender. Entonces, ahí yo creo que la labor no solo del docente, porque yo también creo que también aquí tiene que haber esa fusión docentes, familias, administraciones, y esto, al final esto es una responsabilidad creo que compartida. Hablando del liderazgo compartido, Leónidas, esto es una responsabilidad compartida de todos los agentes sociales que estén implicados, que cada uno dentro de sus posibilidades intenta aportar su granito de arena y sobre todo que estamos para apoyarnos, para guiarnos e intentar, pues eso, anticiparnos dentro de la medida posible a todas estas situaciones, problemas que nos podamos encontrar en el aula o incluso a veces fuera de ella. Claro, es la cuestión de alfabetizar. ¿Por qué? Porque de igual forma que yo no soy nutricionista y no puedo aspirar a tener conocimiento que pueda tener una persona con su estudio universitario, etcétera, con respecto a nutrición, yo sí puedo entender que una dieta determinada tiene una pauta general. Entonces, yo puede que no sea capaz de generar una dieta hipercalórica para conseguir un objetivo específico, pero sí sé que voy a tener que meter una base de hidratos, una base de proteína, una base de verdura y que evidentemente lo iré ajustando según de qué objetivos persigo yo o la persona con la que esté interactuando y de esa forma, con esa base, ¿no?, pues yo pueda ir evolucionando en una alimentación sana. Entonces va a dar igual el momento en el que yo esté si tengo claro cuáles son los fundamentos principales de lo que estoy haciendo, ¿no? Y a partir de ahí pues ya seguir funcionando. La base de todo está ahí. La clave no está tanto en el uso específico como en esa alfabetización o esa comunicación. Cuando tú tienes ciertas habilidades, yo tuve la suerte también de estudiar un ciclo formativo de redes, entonces vi programación con C++,
que aquello supuestamente estaba obsoletísimo, muy obsoleto, pero después te das cuenta que parte del razonamiento lógico-matemático que yo desarrollé en aquello entonces me sirve a día de hoy para interactuar con la inteligencia artificial. Y me da igual que sea ChatGPT, Gemini o DeepSeek. ¿Por qué? Porque aunque son distintas, llega un momento en que tú el truco se lo pillas rápido. ¿Por qué? Porque tiene una base. Por tanto, la comunicación, esa alfabetización es más importante que el uso específico. Ciertamente, ir al día es imposible, pero tener unos fundamentos sólidos sí es posible. Pues entonces, vamos a centrarnos en lo que podemos controlar y son nuestros fundamentos. Pongamos el foco ahí. Pues con esto que señalas, que me parece absolutamente fundamental, porque creo que es la base, y además, insisto, yo creo que al final todo lo que viene está relacionado con las tecnologías y la IA, hay muchas que son intuitivas. O sea, tú ya te pones a bichear un poco. Vamos, yo, fíjate, yo tengo 44, Leónidas, y yo, de verdad, creo que de competencia digital todavía me queda muchísimo por mejorar. Pero te he de reconocerte que me meto en Canva, en Prezi, en Notebook, y ahora como Gemini, que son más intuitivas, u otras tantas. Y, tío, sinceramente, otra aplicación, otra app, no tardo tampoco demasiado en pillarle el tranquillo. O sea, es decir, de verdad que esto la gente no, pero cuando veo también, ¿no?, las tecnologías, las clases, digo, sí, yo no soy, por supuesto que no, y hay que enseñar. Pero digo, creo que es importante no empezar en la casa por el tejado. Y esto ya termino con lo que tú muy bien has señalado. Vamos a construir esa base de alfabetización con unos buenos pilares bien sólidos. Y es que el otro ya, en cuanto se lo presente, si eso es un mundo infinito de crear, déjale ya a la persona que biche, que lo va a descubrir en 0, y escúchame, que lo hago yo. Y si te atranca, YouTube, tutorial de cómo usar Prezi, ya, no sé qué para acá. Y ya tenéis un youtuber o quien sea que te está explicando paso por paso cómo tienes que utilizar cualquier herramienta. O sea, es que es alucinante. Si te pones a pensar, que tú y yo somos de una generación. O sea, ¿quién iba a decir a nosotros el día de hoy que vamos a tener este acceso a tal cantidad ingente de información? Es que es una pasada. Entonces, el reto es saber filtrarla, saber cuál es la fidedigna, cuál es la más fiable, ya sabes tú, todas estas cosas. Pensamiento crítico. Claro, totalmente. Pues Leónidas, como siempre digo, suena aquí el pitido final del partido. Ha sido de verdad un verdaderísimo placer tenerte aquí. A mí me encanta la gente de tu perfil con esa energía, con esa capacidad, como digo, de crear, de compartir, de construir, y también ese humor que, yo con los años, de verdad, cada día le doy más importancia al sentido del humor, Y más una sociedad que vamos tan deprisa, con tanto ruido, con tanto que si el ego, que si tú más, que si no sé qué, para acá. El sentido del humor es un ingrediente para mí esencial. Así que darte las gracias de corazón por tu tiempo, por tu predisposición. Habéis visto durante la charla que tiene atrás el amigo, ¿no? Lo habéis visto, ¿no? Que sepas que voy a Antequera. Me tienes que ganar de 3 partidas, ¿vale? 2 de 3. 2 de 3, ¿vale? 2 de 3. Tú te llevas para arriba si me ganas una paletilla de jamón. Tú tienes que poner algo. Cuenta con ello, porque eso es una pasada. Madre mía, no he echado yo ahora al Street Fighter y a ese tipo de videojuegos. Yo en el confinamiento al Street Fighter 5 90 horas, literalmente, vamos. Presumo de ser el 180.000 del mundo, en la Liga de Plata, ¿vale? Buenísimo. Leónidas, como te digo, bueno, termino igualmente. A las personas que hayáis visto esta charla, voy a dejar toda la información de su blog, de sus redes sociales, de todo el trabajo que lleva a cabo. Lo dejo en la caja de descripción para todas aquellas personas que queráis acceder al magnífico trabajo de Pepe, de Leónidas. Y nada, amigo, te dejo aquí estos últimos minutos para que te despidas y para que digas lo que te apetezca. Pues nada, fíjate, relacionado con todo lo que has dicho de esos fundamentos, ¿no? De la inteligencia artificial, de todo. Antes has mencionado que te gustaban los caballeros del Zodíaco, que precisamente tienen una inspiración enorme en la mitología griega. De ahí viene mi sobrenombre, toda mi pasión con la mitología griega y todo esto. Entonces, precisamente el caballero de Pegaso, cuando coge la armadura por primera vez después de obtenerla en esa lucha contra Docrates, creo que era, no recuerdo el nombre, del gigante al que se enfrenta, se pone la armadura de Pegaso y el cosmos fluye, ¿no? Era espectacular. Pero un poco más adelante
la armadura empieza a resultarle pesada, ¿no? Tiende a ser más un estorbo que otra cosa. El poder que tenía no fluía, y es porque, claro, intentaba utilizar la fuerza bruta. Entonces Marin, que se especuló durante mucho tiempo que era su hermana, que no era su hermana, de hecho hubo un error de traducción horrible, decían que era su hermana, le decía, piensa en el cosmos. Siéntate en el cosmos, que en esencia el cosmos, ¿qué es lo que es? La teoría de cuerdas lo que te dice que todo esencialmente no deja de ser vibración. La energía o la materia, según la vibración de esas microcuerdas, la teoría de cuerdas, pues hace que la energía se compacte y sea materia, o que todo en esencia, digamos que es energía compactada, ¿no? Por tanto, conectar con el cosmos es conectar con tus principios, ¿no? Con esa base, con esa solidez de ese andamiaje que hace que tú seas tú. Entonces, en lugar de pretender estar al día y estar a la última y compartir todo lo mejor y no sé cuánto, no sé qué, vamos a poner el foco precisamente en el fundamento, vamos a centrarnos en esta tribu, como eran Shiryu, Shun, Ikki, Seiya, ¿vale? Para hacer fuerza, llamar a nuestro cosmos y conseguir destruir el patriarcado. En este caso, el patriarcado del patriarca, ¿vale? De Caballeros del Zodiaco en la saga de los Caballeros de Oro. Tenían las posibilidades de una hormiga contra un elefante, pero consiguieron llegar a la 12ª casa y salvarle la vida a la princesa Atenea. Dicho eso, ahí nos quedamos. Se puede hasta el medio de punta, si me viera, madre mía. Sin prepararlo, sin prepararlo. Es que es tremendo, porque esto es fluir. Yo es que me traen tantos buenos recuerdos de esa serie, me han calado tanto, que creo que tú lo has definido perfectamente. Ese cosmos, ese llegar al 7º sentido, ¿te acuerdas? O sea, ¡buah! Es que eso va. Es que, vamos, si me viese el vídeo, lo tengo de punta, madre mía. Me evocan muy buenos recuerdos. Leónidas, mil gracias nuevamente, de verdad, por tu tiempo. Nos veremos nuevamente en persona y allí con esa consolita. Y nada más, a todas las personas, como siempre digo, que hayáis estado ahí detrás de la pantalla, daros las gracias, por supuesto, por estar aquí. Si así lo deseáis, pues nos vemos en una nueva edición más de Charlamos sobre Educación. Leónidas, abrazacus enorme y seguimos en contacto.